esto, comenzamos con la mesa titulada La Salud en Latinoamérica. Están asistiendo a la misma el doctor Osvaldo Alvarenga, director de Control de Instituciones de Superintendencia de Salud de Paraguay, el doctor Gustavo Rodríguez, delegado nacional de ALAMI por Uruguay, el doctor Iván Patricio Cantos Silva, planificador de la Coordinación Nacional de Medicamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el doctor Sebastián Echeverry, máster en Administración Sanitaria y Gerencia de Valencia Sanitaria, Uruguay. Es el coordinador de esta mesa, el titular de Consenso Salud y presidente de Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud, el doctor Cristian Massa, quien ya queda con todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero por estar aquí presentes, ¿no? Después de todo un día agotador y con mucha gente, y con el día que no ayudó de lluvia, mucha gente no pudo salir a almorzar y todavía están esperando para almorzar, pero bueno, ya se van a ir acercando. La verdad que tenemos que avanzar porque el Congreso sigue y el día termina. Así que le quiero dar un fuerte agradecimiento a ACAMI, que nos invita a nosotros como una asociación internacional, ALAMI. ALAMI es una asociación de sistemas privados de salud que funciona desde hace más de 44 años. Estamos presentes en Latinoamérica, Centroamérica, y les quiero decir que ahora se está incorporando España y Portugal, ¿sí? Con lo cual vamos a ser una asociación iberoamericana. Muchísimas gracias al presidente de ACAMI, Ricardo Simes, a su vicepresidente, Héctor Santander, y a toda la comisión directiva. Las conferencias anteriores fueron magistrales, la verdad que no podemos decir mucho más que eso y todo lo que van a decir al final de esta jornada. Hoy me toca a mí ahora como presidente de ALAMI, presentar una mesa latinoamericana un poco, no del sector privado, sino un mix entre el público y el privado. ¿Cuál es la misión más importante de ALAMI? Integrar el sector público y el sector privado. Gracias a Dios, y una noticia que tuvimos hace 2 días, ALAMI fue integrada dentro de la OCDE de BAIAC, ¿sí? Así que para nosotros es un orgullo que nos hayan incorporado a la OCDE, a BAIAC, que es la parte privada de la OCDE. Voy a comenzar primero con Uruguay, Gustavo Rodríguez, delegado nacional de ALAMI por Uruguay, que va a hacer su presentación. Para pasar... Bueno, buenas tardes, perdón. Un gusto estar acá. Agradecemos mucho a CAMI la oportunidad de poder mostrar un poco la realidad de nuestro país y a Cristian por habernos invitado en representación de Uruguay. Para nosotros, ver tantas caras conocidas, tanta gente con la cual tenemos relación de muchos años y estar participando en esta nueva edición del Congreso de ACAMI realmente es un orgullo. Hace ya varios años que desde la institución que represento venimos acompañando a ACAMI en estas actividades y esperemos poder seguir haciéndolo por unos cuantos años más. Brevemente queríamos hablar un poco sobre el entorno. Uruguay es un país pequeño, ustedes lo conocen bien, y en ese sentido creemos que somos 3,5 millones de habitantes y con una cobertura de salud que abarca prácticamente al 100% de la población en sus diferentes subsistemas y que en este momento tiene una dedicación del total del PBI, de porcentaje de PBI de 9,2% destinado a salud. Tenemos como contra una baja tasa de natalidad, una población que está estancada, no hemos crecido, tenemos un censo reciente y esos 3,5 millones parecen ser el techo de los uruguayos que están viviendo en Uruguay. Tenemos sí una inflación que en los últimos 12 meses se muestra dentro del rango meta que el gobierno se plantea y como muchos países también tenemos un índice de precios al consumo, cuando lo miramos estrictamente del lado de la salud, mayor que lo que es el índice de precios al consumo general.
y han crecido las cápitas de salud que paga también por encima de ese IPC, pero como contrapartida, los sueldos, como cualquier sector de servicios, somos muy intensos en mano de obra, representa más o menos el 60-62% de nuestros costos, han crecido por encima del crecimiento de las cápitas y por encima del crecimiento del IPC de la salud. Básicamente, cuando nos comparamos, esto es un estudio hecho por un instituto uruguayo que se dedica, entre otras cosas, a analizar políticas públicas, vemos que el gasto como porcentaje del PBI está un poco por encima de lo que es en Latinoamérica y un poco por debajo de un grupo de referencia de otros países que este estudio toma, que comparten características de población y características demográficas similares a Uruguay. Pero se prevé un incremento, como muchos de ustedes mencionaron, por ese envejecimiento de la población que puede llegar al orden del 14% para el año 2050. Nuestro sistema en el año 2008 inició un proceso de reforma que básicamente estaba basado en 3 ejes, que era un cambio en el modelo de atención, de gestión y de financiamiento. Fundamentalmente, el cambio de financiamiento es a través de la creación de un Fondo Nacional de Salud, que ese fondo le paga a los prestadores de acuerdo a unas cápitas que están establecidas por edad y sexo, y se establece en un contrato de gestión cuáles son las prestaciones similares a lo que es el PMO de ustedes, en nosotros se llama PIAS, Plan Integral de Atención en Salud, cuáles son las prestaciones que tácitamente se deben dar. Y tenemos un instrumento que es el Fondo Nacional de Recursos, que también juega un rol muy importante dentro del sistema y que ahora hablaremos un poco más en detenimiento. Esta es la estructura de las cápitas, se toma como base el hombre en edad de 20 a 44 años, esa es la cápita básica, en dólares recibimos por cada una de estas personas $41, y hacia los extremos de la vida lo que recibimos por cada afiliado a nuestras instituciones es lo que se ve allí construyéndose una U, donde los extremos de la vida evidentemente son los que representan un mayor gasto y eso está reconocido a la hora de pagar las cápitas. Básicamente es un sector en Uruguay muy regulado, tiene la regulación del Ministerio de Salud Pública, obviamente como rectoría, el Ministerio de Economía y Finanzas a la hora de fijar las cápitas, y allí no está mencionado, pero no es un tema menor, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también determina los laudos y a través de los consejos de salario cuáles son las retribuciones que deben tener los diferentes funcionarios que trabajan a nivel de las empresas de salud. Y toda esta rectoría obliga de alguna manera a cumplir por las instituciones con el Plan Integral de Atención en Salud, y también parte de esas prestaciones son cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos y para no, como pasa en todos lados, prestaciones que no están ni dentro de la cobertura del Plan Integral ni dentro del Fondo Nacional de Recursos, muchas veces se obtienen por recursos de amparo. A nivel de los prestadores de servicio, es un país chico, somos en total 41 instituciones, un prestador público, 34 que dependen fundamentalmente de la seguridad social, parecido a lo que serían las obras sociales de ustedes, y en el sector privado, similar a las prepagas, hay 6 instituciones en ese porcentaje. Y esto se completa con sanidad militar y sanidad policial. Lo que sí vemos que cuando sumamos el total de afiliados, también nos pasa lo mismo que en Argentina. Somos menos habitantes que los que tienen cobertura, y eso también se debe a una ineficiencia del sistema o falta de incorporación de algunos colectivos a lo que es el sistema de salud, fundamentalmente por el lado de sanidad militar y sanidad policial. Me gustaría destacar brevemente 3 aspectos que creo que que son fortalezas del sistema. Por un lado, por supuesto que los recursos de amparo no son fortalezas, pero sí la forma en que los manejamos. En Uruguay los recursos de amparo, al igual que en buena parte de los países de América Latina, vienen creciendo, que pueden ver una evolución de los últimos 6 años, donde pasamos de 13.000 millones de dólares a casi 100 millones de dólares. Y esto está representando ya
un 0.13% del PBI. La mayor parte de los recursos vienen por el lado de la adjudicación de medicamentos y por el lado de dispositivos terapéuticos una cuarta parte. Pero la ventaja que tenemos nosotros con respecto a otros países es que si bien la judicialización siempre o la mayoría de las veces le da la razón al paciente y obliga a que se cubra este medicamento o este dispositivo que no está dentro de las prestaciones obligatorias, acá el condenado es el Estado. Solo el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Salud Pública junto con el Fondo Nacional de Recursos son los que se tienen que encargar de entregar esa medicación y el financiamiento. Las instituciones de salud ni siquiera asumimos lo que puede ser el costo financiero de tener que comprar el medicamento y después pedirle al Estado que lo reintegre. Simplemente recibimos la medicación en nuestra institución y, bueno, obviamente, o el dispositivo y somos los encargados o de colocar el dispositivo o de brindar la medicación, pero creo que esto es una de las fortalezas del sistema. Otro aspecto que vemos como una fortaleza también es la cobertura que tenemos a través del Fondo Nacional de Recursos. Es una institución que ha trascendido diferentes tipos de administraciones. Empezó en épocas del gobierno cívico-militar, por allá por el año 1980, cuando tuvimos un corte de la democracia, pero sin embargo persiste hasta ahora y han pasado gobiernos de diferentes orientaciones políticas y ha sido una fortaleza y ha sido tomado como una política pública que se mantiene y que también es una ventaja que entendemos importante para la sostenibilidad de todo el sistema. Ese fondo se financia a través de aportes que vienen o de la Seguridad Social o de otros prestadores públicos, pero que básicamente por cada usuario del sistema este fondo recibe un monto que hoy oscila alrededor de los 10, 11 dólares, y con ese dinero administrado por este fondo, que es una figura pública no estatal, que está presidido por el Ministro de Salud Pública, pero que está integrado tanto por los prestadores como por los que realizan las técnicas, brinda cobertura a lo que podríamos llamar, o que se llamó inicialmente, eventos catastróficos, pero que en la actualidad esto ya trasciende lo que son los eventos catastróficos y hay coberturas que vienen de muchos años y siguen estando dentro de este fondo. A modo de ejemplo, podemos citar que entre técnicas y dispositivos tenemos desde trasplantes hasta artroplastias de cadera, trasplantes cardíaco, hepático. Incluso algunas de estas prestaciones no se realizan en Uruguay y sin embargo este Fondo Nacional de Recursos también las cubre fuera del país. Esto no tiene costo prácticamente para los afiliados. Hace unos años empezaron a incorporar algunos copagos, pero fundamentalmente en lo que hace a la reproducción asistida y en trasplantes que se hacen fuera del territorio uruguayo, pero son copagos mínimos realmente para lo que valen estas prestaciones. Y en cuanto a medicamentos, bueno, la verdad que la cobertura es muy extensa. Todos los medicamentos de alto precio prácticamente están incluidos dentro de lo que es las prestaciones que se brindan a través de este fondo. Y la tercera fortaleza que tenemos, para ir terminando, viene por el lado de tener una historia clínica electrónica nacional, un sistema integrado con un repositorio de datos únicos que hace que sea fácil o cada vez más fácil, mejor dicho, tener datos que permitan establecer políticas públicas, políticas de gestión, y esas eran las tres fortalezas del sistema que de alguna forma quería resaltarles. Vamos a pasar rápidamente esto por el tiempo, pero la satisfacción de los usuarios con el sistema también nos parece algo importante y no está en la agenda o por lo menos en el pensamiento de la gente como una prioridad o un tema que le preocupa. Es un sistema que tiene una alta aceptación, que realmente después de la reforma tuvo muy buena aceptación tanto por parte de los usuarios y así como también de los prestadores. Voy a dejar por acá porque después también vamos a tener otra parte de la visión de lo que es la política de salud en Uruguay, así que
Bueno, un gusto y como siempre estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muy clarificador. Ahora le vamos a dar la palabra a Iván Patricio Cantos Silva, de Ecuador, planificador de Coordinación Nacional de Medicamentos, el IES. Así que muchísimas gracias y un aplauso. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Primero que nada quiero agradecerles a todos los organizadores de este prestigioso congreso. Desde Ecuador estamos muy contentos de saber de que se hacen políticas públicas en la región en pos de la mejora de los servicios hacia los pacientes. Primero que nada, quiero que ustedes conozcan qué es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como su nombre lo indica, la seguridad social en el Ecuador tiene como misión o como fondo, tiene el ser un sistema solidario y un sistema universal, como la mayor parte de aseguradoras de Latinoamérica. El sistema de salud de Ecuador se conforma por tres subsistemas básicos. El primero es la Red Pública Integral de Salud, que está conformado por el Ministerio de Salud Pública como el ente rector y las aseguradoras que también forman este subsistema es el IES y también el ISPOL, que es la aseguradora de la policía, y el ISFA, la aseguradora de las Fuerzas Armadas. Y paralelamente tenemos la red complementaria privada, que son nuestros prestadores externos. Ellos funcionan como un brazo ejecutador de los servicios de salud privados y que nuestros pacientes, al tener universalidad en los servicios de salud, pueden ser atendidos en estos hospitales o clínicas privados y luego el Estado o la Seguridad Social cubre los servicios brindados por estos hospitales. Entonces, de esta manera se garantiza el acceso a la salud integral que está contemplado en la Constitución del Ecuador. Bueno, en esta tarde voy a ser un poco breve porque creo que ya estamos todos cansados de una larga jornada. Voy a darles la charla del alto costo y acceso a los medicamentos. Creo que esta temática es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas, especialmente en la región de las Américas, ya que somos países en vías de desarrollo y quizás este tema del acceso a alto costo es muy trascendental para salvaguardar los fondos públicos de cada uno de los subsistemas y sistemas de salud. Bueno, para empezar, los medicamentos de alto costo son fármacos o medicamentos que en condiciones crónicas o enfermedades poco frecuentes, enfermedades catastróficas, por su impacto económico, representan aproximadamente el 10% del gasto de los países en medicamentos. Este dato fue tomado de un congreso que hizo la OMS en el año 2021. Con factores principales como la investigación más desarrollo, la producción y fabricación, patentes y derechos de autor y la demanda y oferta. Estos son factores fundamentales que hacen que los medicamentos tengan o sufran un alto costo. Vamos a ver igual más adelante otros factores intrínsecos en este tema. Una visión mundial de la región. El alto costo de medicamentos, como ustedes saben, es un problema global. En el mundo, la mayor parte o casi la mitad de los habitantes no tienen un acceso a los medicamentos esenciales y más aún a medicamentos de tratamientos de enfermedades que tienen un alto costo, como por ejemplo las catastróficas, denominadas así por su patología en general. En Estados Unidos, según un informe del Instituto de Investigación de Políticas de Salud,
Entre el 2008 y 2016, el precio promedio de los medicamentos aumentó en un 58%, lo que representa un aumento significativo en la tasa de inflación en el mismo periodo. En Europa, obviamente por el dinamismo que existe de las farmacéuticas dentro de ese continente, existe mucha variedad en los precios de los medicamentos y esto hace que también influya en su precio entre los diferentes países de esa región. En nuestra región de las Américas, según la OMS, el alto costo de medicamentos representa una parte significativa en el gasto de salud de las familias, lo que hace que en situaciones de personas no puedan permitirse el tratamiento. Hay muchas familias o muchas personas que quizás por el tema de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, no pueden acceder a estos tratamientos por su alto costo. Entonces, es ahí que deben ingresar las políticas públicas en los países para garantizar estos tratamientos. En Ecuador, desde el año 2007, se ofrece la gratuidad en estos tratamientos completos a los pacientes que sufren, por ejemplo, enfermedades catastróficas y también entre ellas las oncológicas. Entonces, este es un paso fundamental que Ecuador ha dado hace más ya casi de 2 décadas. El impacto económico de la salud. En América Latina, casi un 300% de los países desarrollados tiene un costo elevado en comparación a ellos, los medicamentos. Como les había comentado anteriormente, quizás sea la falta de inversión que tienen los laboratorios farmacéuticos en Latinoamérica, hace que estos costos de estos medicamentos sean aún más altos. También por eso es que, como empecé indicando, los medicamentos o las plantas farmacéuticas deberían también tener un nexo directo con los gobiernos, con los estados, para garantizar una seguridad jurídica y para que ellos puedan implementar alguna de sus industrias de aquí en Latinoamérica. Que las hay, sí, pero no a la gran escala como las hay en Europa y en otros países de otros continentes. Bueno, aquí les voy a comentar acerca del acceso universal a los medicamentos. El acceso equitativo a los medicamentos y tecnologías sanitarias es fundamental al derecho de la salud. Muchos de los países, en la mañana ya nos habían comentado, están implementando áreas de investigación y sobre todo de evaluación de tecnologías sanitarias que garantizarían que los medicamentos específicamente sean seguros y eficaces los que se van a prescribir y se van a adquirir. Muchos casos se han dado en mi país de que lamentablemente medicamentos nuevos se encuentran aún en fases experimentales y son prescritos o son comercializados con una idea errónea de que los pacientes quizás puedan salvar su vida o puedan alargar un poco más su vida. Es por eso que con estas áreas de evaluación de tecnologías sanitarias se garantiza de que estos medicamentos realmente cumplan con la evidencia científica su cometido de seguridad, calidad y eficacia. En la presión financiera de los sistemas de salud, como ustedes conocen, cada país contiene o tiene previsto un presupuesto anual para lo que es el área de salud. Pero lamentablemente, como les comentaba, muchos de los casos nos judicializan los medicamentos, los tratamientos son judicializados y lamentablemente rompen los esquemas de presupuesto en cada uno de los países. En Ecuador no es de excepción. Hay medicamentos que para alargar quizás el tiempo de vida de unos 3 o 4 meses cuestan $2 millones, $600,000, y eso es quizás un derecho que tienen los pacientes, sí, pero también se va sobre los derechos de los otros pacientes que quizás con esa cantidad de dinero podríamos cubrir otras enfermedades. Y bueno,
Para finalizar esta parte, la desigualdad al acceso a los tratamientos. Realmente en América Latina existe mucha desigualdad y no hay una equidad para que sean distribuidos en toda la población. Nuevamente recalco, las políticas públicas son necesarias para este tema. Creo que el tiempo se me va a terminar y voy un poquito a cortar el tema para ir finalizando. Las estrategias, ¿cuál sería la solución? La primera, la regulación de precios de medicamentos. En Ecuador existe una Secretaría Técnica de Fijación de Precios, la cual coloca precios techo a los medicamentos y los mismos no pueden superar ese techo, garantizando que el costo sea el efectivo, obviamente basados en estudios técnicos del principio activo y todo lo que viene alrededor. El fomento a la competencia de mercado, la introducción a medicamentos genéricos y biosimilares, que obviamente eso también viene a abaratar el costo de los medicamentos en los países. La inversión en investigación y desarrollo, como les había comentado, la inversión en la investigación y sobre todo la implementación de áreas de evaluación de tecnologías sanitarias es fundamental para este tema. Y este es un tema trascendental también, que es la transparencia de los precios. Muchas veces los precios no están emitidos o no están publicados de manera transparente, por ejemplo en las páginas web o quizás en las áreas de control de precios de los países. En Ecuador tenemos una instancia gubernamental que es el CERCOP, que se encarga de hacer o de controlar las compras públicas y de garantizar que no exista un sobreprecio o quizás algún tipo de corrupción. Ahora les voy a hablar acerca del acceso a medicamentos en el Ecuador rápidamente porque se me terminó el tiempo, pero para hacerles un breve resumen. En Ecuador, en el año 2020, el 5 de agosto, la Corte Constitucional emitió la sentencia 679-18 JP acumulados, en la cual se estableció los derechos a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. En esta sentencia, lo que en resumen plasma es que la Corte Constitucional dispuso a la Autoridad Sanitaria Nacional se ejecuten normativas que permitan acelerar o ejercer de manera más rápida el derecho al acceso a los medicamentos, ya que se tenía una normativa en la cual duraba esta evaluación más de 1 o 2 años y los pacientes obviamente lamentablemente fallecían. Ahora, tenemos en Ecuador 3 vías de acceso a medicamentos. La primera es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, en la cual constan aproximadamente unas 500 moléculas esenciales, obviamente basadas en la lista oficial de la OMS y otras que también van ingresando de manera bianual según el requerimiento de la población. Esto está encargado la CONAMEI y el CONASA, que es el Consejo Nacional de Salud. La otra vía es la que se encuentra en el medio, que es los medicamentos que no constan en el cuadro básico. En esta vía nosotros hacemos una revisión sistemática según las evaluaciones de tecnologías sanitarias y también de impacto presupuestario. Aquí entran en acción la COTIEM. La COTIEM es una comisión técnica que hace una revisión de las solicitudes de medicamentos que no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Este acuerdo ministerial está en vigencia desde el año 2021 y cada subsistema de la RPIS tiene su COTIEM. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con su COTIEM y nosotros de manera mensual nos reunimos en sesiones ordinarias para autorizar o no autorizar estos medicamentos. Y la tercera vía es una vía judicial. La vía judicial, lamentablemente, digo entre comillas, lamentablemente, los jueces hacen por el derecho a la salud de la Constitución,
emiten sentencias que obligan a los subsistemas de la salud de la EREPIS a entregar los medicamentos a los pacientes. Por eso decía lamentablemente, porque quizás muchos de los jueces no están aún capacitados en el tema de que son seguros o de calidad o de eficaces. Simplemente lo que hacen es cumplir lo que dicta la Constitución. Creo que hasta ahí. Aquí más o menos está basado el proceso, plasmado el proceso de cómo es esta autorización que hacemos en la COTIEM. Cada subsistema tiene su proceso interno, siempre con el enfoque de seguridad, calidad y eficacia, y hacemos las evaluaciones a través del sistema de la metodología ET-GRADE. Aquí básicamente, ya para finalizar, tenemos un diagrama en el cual la solicitud ingresa a la COTIEM, a la Secretaría Técnica, y esta hace una revisión primaria de toda la documentación. Posteriormente, cuando la documentación está correcta, es enviada a la Coordinación Nacional de Inteligencia de la Salud, quien es el ente encargado de realizar la evaluación de metodología sanitaria, y posteriormente a la Coordinación Nacional de Economía de la Salud, quien hace el análisis de impacto presupuestario. Una vez que tenemos estos dos informes, se reúne la COTIEM y una vez que ya son expuestos los informes y también se convoca al médico prescriptor para escuchar su necesidad, toma la decisión de autorizar o no autorizar el medicamento. De esta manera tenemos diagramado el proceso de autorización de medicamentos. Bueno, y quiero presentarles aquí unas 4 fotografías de mi país. Espero que lo conozcan: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Es conocido como el país de los 4 mundos. Espero que nos puedan visitar, así como yo estoy gustoso de estar aquí en Buenos Aires. Y les dejo una frase: la primera riqueza es la salud. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iván. La verdad que les tengo que agradecer a todos los que participan en este panel. Nosotros por ALAMI deberíamos tener más que un día, 2 días para poder explicar el sistema de salud de toda la región. Es muy similar en todos los países. Después nosotros les podemos circularizar las presentaciones y pueden comparar los sistemas. La verdad que gracias a las superintendencias y a los organismos de control que los dejaron participar y venir a hacer una presentación. Y agradezco especialmente al superintendente Gabriel Oriolo y al director general, al gerente general, Claudio, que están ahí los dos, los veo presentes y escuchando. La verdad que es un orgullo y acá querían agradecer personalmente. Así que vamos a hacerlo pasar ahora a Osvaldo Alvarenga, director de Control de Instituciones de la Superintendencia de Salud de Paraguay. Bueno, ahí está. Bueno, yo soy médico, en este momento estoy como director general del Control de Instituciones de la Superintendencia de Paraguay. La siguiente, el control tengo acá. Bueno, para situar un poco en la situación geográfica de mi país, es un estado unitario. Estamos con 6.199.903 habitantes, prácticamente un poquito más nomás de hombres que de varones, 5.000 varones más. Tiene una superficie de 406.752 kilómetros, es un poquito más grande que la provincia de Buenos Aires nomás. Acá tienen 300.000 y algo. Bueno, y con la particularidad que en la zona tenemos 2 regiones divididas por el río Paraguay, la zona oriental y la zona occidental o Chaco Paraguacho. En el Chaco Paraguacho tenemos el 61% de la superficie del país y solamente el 3,4% de la población habita en ese lugar. A la inversa,
La región oriental, 159.827 kilómetros, es el 39% de la superficie del país y ahí radica el 96,5% de la población total del país. Entonces, con esa distinción, ¿verdad? Tenemos un distrito que es la capital, Asunción, y 17 departamentos geográficos, que serían como las provincias de ustedes, 14 de ellas en la región oriental y 13 de ellas, la más grande, en la zona del Chaco, ¿verdad? Y también la particularidad que la zona de Asunción, la capital, y aledaño, que es el departamento central, tenemos aproximadamente el 35% de la población total del país, más de 2.200.000 habitantes, y donde el personal de salud está más o menos concentrado en un 70%. Entonces también esa es una desigualdad en el resto del país, que es el interior, está prácticamente el 30% nomás de la población. Bueno, con esas particularidades de Paraguay, entonces comentarle también cómo está organizado el Sistema Nacional de Salud. Como dije y repito, es un país unitario, entonces tenemos un solo ministro de salud, ¿verdad? Que en este caso es una mujer, una ministra de salud, ¿verdad? Que es para todo el país. Y los sectores también, que son tres básicamente, ¿verdad? El sector público, que está bajo la tutela de la entidad rectora, que es el Ministerio de Salud Pública, y que abarca los subsistemas de lo que es el Ministerio de Salud Pública, la sanidad militar, la sanidad policial, el Instituto de Previsión Social, que es nuestra seguridad social, ¿verdad? Y la Universidad Nacional de Asunción, que tiene la Facultad de Medicina con el Hospital de Clínicas. Luego está el sector privado con sus hospitales, sanatorios, consultorios, policlínicas, y un sector que corresponde al sector mixto, que es la Cruz Roja Paraguaya, ya que está con una ayuda exterior de la Cruz Roja Universal, ¿verdad? Y también el Estado paraguayo que colabora, entonces por eso es mixto. Bueno, la siguiente, tenemos más o menos del total de habitantes del país, el 17% está cubierto por seguro privado, ¿verdad? Que son las empresas de medicina prepaga, de los cuales hay 389.776 titulares, 645.675 adherentes, sumando 1.035.451, representando el 17% de la población total. La Seguridad Social, que es el Instituto de Previsión Social, tiene un total de 976.652 titulares, 620.890 adherentes, dando un total de 1.597.542 asegurados, representando eso el 26% de la población paraguaya. Es decir, la cuarta parte tiene un seguro en la Seguridad Social. Y el resto, por decir así, ¿verdad?, cae bajo la tutela de lo que es la institución pública del Ministerio de Salud Pública. Si bien el Ministerio es una manera de decir el 57% de la población, pero tiene la obligación igual de atenderle tanto a los que tienen seguridad social como a los que tienen seguro privado, ¿verdad? En la práctica es el 100%, pero nominalmente el 57% es la que no tiene una cobertura, digamos, y cae en el manejo de la institución pública. Bueno, de ellas tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad pública, tiene 1.540 instituciones sanitarias, de las cuales 929 son unidades de salud de la familia, que son el primer nivel, ¿verdad?, de atención, que están distribuidos por todo el país, y el resto son hospitales de distinta categoría, como vamos a ver más adelante. El Instituto de Previsión Social, que es la Seguridad Social, tiene 129 instituciones sanitarias, y las privadas tenemos un cálculo estimativo de más o menos 5.000, ¿verdad? Contando sanatorios, centros odontológicos, en fin, laboratorios, centros de imágenes y otros. En cuanto a empresas de medicina prepagas, que es la seguridad privada, existen actualmente 103 instituciones en todo el país. Bueno, ¿cómo está organizado el Sistema Nacional de Salud? El Sistema Nacional de Salud, que tiene un Consejo Nacional de Salud, una mesa directiva, un comité ejecutivo. Dentro de lo que es el comité ejecutivo está la Superintendencia de Salud. Y luego están eso sería a nivel central, ¿verdad? A nivel regional están los consejos regionales de salud, que dependen de las gobernaciones, que serían acá como las provincias, ¿verdad?, que tienen también su mesa directiva y su comité ejecutivo, y a nivel de los municipios, que son los distritos, el consejo de nivel local de salud, que es a nivel local. Básicamente esto es entonces la estructura
de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. También tenemos acá inconveniente, como había mencionado el superintendente, el licenciado Gabriel Oriolo, el problema es que de repente en un municipio tenemos servicios del IPS de una cosa y del ministerio, de repente tenemos, por decir, un ecógrafo que tiene el Instituto de Previsión Social, pero no tiene ningún ecografista en esa zona. Entonces el ministerio tiene ecografista, ¿verdad? Entonces estamos tratando también de organizarnos en ese sentido para poder subsanar esas situaciones. Con un marco legal que tenemos ya una ley, si bien es del año 96, ¿verdad? La Superintendencia de Salud empieza a funcionar en el año 1999, el 10 de mayo específicamente. Este 10 de mayo pasado hemos cumplido 25 años de vida institucional. Pero el marco legal ya unos años, 3 años antes ya se establece el Sistema Nacional de Salud. En el 2019 recién, imagínense, después de prácticamente 20 años, recién sale las funciones y competencias de la Superintendencia de Salud. Hay decretos que van normatizando eso, resoluciones internas que aprueban nuestro manual de categorización y acreditación en el año 2009 recién, y en el 2021 que se deja sin efecto algunas resoluciones, ¿verdad? Esto es lo que le estaba diciendo. En el año 99 fue creada por ley la superintendencia para poder acreditar y controlar todas las instituciones públicas, privadas y mixtas del país. En el año 98 se establece su naturaleza jurídica como un órgano técnico contrador. En el 99 inicia sus operaciones institucionales el 10 de mayo. En el 2006 se establece sus funciones. Bueno, tiene una misión de controlar todo el Sistema Nacional de Salud, responsable de velar por el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por la institución rectora, que es el Ministerio de Salud, y el control y la acreditación de las entidades prestadoras de servicios de salud, tanto públicas, privadas y mixtas. También, como visión, ser una institución pública confiable y respetada, reconocida por la eficiencia de su gestión autónoma de control para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Salud, acorde a las mejores prácticas internacionales. Bueno, como objetivos institucionales, tenemos la de inscribir, ¿verdad? En cuanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto pública, privada y mixta, podemos inscribirle. La habilitación la realiza el Ministerio de Salud Pública a través de su órgano respectivo, y una vez que está habilitada, nosotros la inscribimos, la registramos en el Registro Nacional, certificamos su categorización y la acreditamos. Esos son los mecanismos básicamente que la que hacemos, ¿verdad? En el caso de las instituciones de medicina prepaga, las habilitamos ya nosotros, todo el proceso lo hacemos nosotros, de la habilitación. Bueno, y básicamente están acá los ámbitos de aplicación, ¿verdad? Lo que le está diciendo, la categorización, podemos hacer auditorías que hacemos a todas las instituciones, las de medicina prepaga, obligatoriamente las tenemos que hacer una vez al año, las hacemos a las 103 entidades que existen, las hacemos la auditoría médica, jurídica, contable. Podemos tener la particularidad de hacer cierre temporal, multa, levantamiento, clausura y cierre definitivo. También este año hemos, por primera vez en los 25 años de vida institucional, hemos clausurado definitivamente 10 entidades prestadoras de medicina prepaga, ¿verdad? Estas 10 tenían problemas, no reunían el suficiente recurso financiero como para avalar sus prestaciones, y también nos hemos ocupado y preocupado de los asegurados que dejaron esto, ¿verdad? En el sentido de hablar ya con la Cámara Paraguaya de Medicina Privada para que ellos hagan un esquema de ir absorbiendo estas personas, considerando su antigüedad y más o menos unos planes similares de las que tenían. Entonces también ellos nos han ayudado en ese sentido a poder solucionar estos, digamos, asegurados que quedaron en esa situación. Bueno, y acá tenemos básicamente la tipología. Bueno, ya estos son los niveles, cómo categorizamos, ¿verdad? Para las entidades públicas, cómo hacemos también por su nivel de complejidad, cómo hacemos también por su... la pinta se me va ahí todo rápido de repente. Bueno, en fin. Y tenemos todas unas categorías que deben tener, y de acuerdo a eso entonces una puntuación que van hasta 100 puntos.
Son 20 ítems que se tienen en cuenta y lo que determina esto determina qué tipo de tipología de servicio queda para la categorización. Bueno. Y bueno, eso es, muchas gracias. No habían dicho... Nos habían dicho 20 minutos, pero por el tiempo ahí se recortó, entonces ya puedo hablar rápido de esto. Pero básicamente es como el licenciado Oriol lo presentó acá, no hay mucha diferencia. Cuando terminó su presentación, él me acerqué y le dije, prácticamente una copia calcada, ¿verdad? También nosotros estamos hace 6 meses, hemos asumido, digamos, la gerencia de la superintendencia y nos hemos encontrado con una situación bastante similar, ¿verdad? Habían años que no se hacían auditorías o se hacían en forma solapada, arreglada, en fin. Entonces ahora estamos haciendo toda la ley. No tenemos ni un solo plan de medicina prepaga aprobado o registrado, digamos, en nuestra superintendencia. También estamos en eso ahora. La ley nos faculta eso, bueno, y varias otras cosas que también estamos trabajando de lleno, ¿verdad? Y tratando de hacer cumplir la ley, pero dándole también la oportunidad a la gente que vayan adecuándose, dándole un tiempo también para que puedan subsanar algunas cosas que pueden ser subsanables, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí no son negociables porque estamos hablando de la salud de las personas, ¿verdad? De dar calidad. Así que estamos en esa misma índole, así que vamos a ponernos más en contacto ahora y medio mudar nuestras costumbres y nuestra gerencia a lo mejor van a ser bastante similares, licenciado. Y bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Cami por la invitación, a su presidenta, a toda la comisión directiva por estar presente acá, una gran oportunidad. Y bueno, felicito a la organización del Congreso, realmente es envidiable, 2.100 inscriptos, no es poca cosa, ¿verdad? En estos momentos y bueno, y también el nivel de charla, pues estuve escuchando todas un alto nivel de las presentaciones realizadas. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, y vamos a dar cierre a esta mesa. Vamos a darle la palabra a Sebastián, al doctor Sebastián Echeverri, máster en Administración Sanitaria y Gerencia. Es un gran sanitarista de Uruguay y nos va a hacer una presentación como para cerrar cómo empezamos. Las políticas de salud, para nosotros la salud, acuérdense que es una sola. En el mundo hablamos de One Health, salud humana, salud animal y salud medioambiental. Con Alami pregonamos esto en toda la región. Volvemos a dar las gracias a Cami por dejarnos participar en este pequeño panel de 40 minutos y después de un almuerzo complicado. Así que te damos la palabra, Sebastián, y espero que hacer este final muy agradable. Muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Vamos a tratar de ser lo más concisos y breves posible, ya que la jornada viene bastante extensa. Primero que nada, agradecerle la invitación a las autoridades del Congreso, a Cristian, obviamente, por confiar. Y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de lo que ha venido siendo la jornada, que realmente ha demostrado un nivel excepcional. ¿Podemos cargar la presentación, por favor? Bien. Primero que nada, destacar que la salud en Uruguay es un derecho constitucional reconocido en su artículo 44 de la Constitución, que no solo lo reconoce como un derecho, sino que aparte también especifica quién debe garantizar los recursos para cumplir este derecho y responsabiliza al Estado. En el año 2019, Uruguay gastó 10,5 puntos de su PBI, puse este dato porque es prepandémico, y representó el sector público un 6,9 y el privado un 3,6. Hoy, en el 2023, Uruguay está gastando un 9,2 más o menos del PBI. Y bueno, por supuesto que los sistemas de salud siempre, en todo el mundo, son como los sistemas provisionales, son deficitarios.
no hay un sistema de salud ideal, pero nosotros creemos que luego de la reforma en el 2007, con la creación del FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, ¿sí? Es el fondo que recoge los activos para financiar la salud en el Uruguay, tenemos uno de los mejores sistemas de salud tanto de Latinoamérica como del mundo. Eso está rankeado a nivel mundial. Esto nada más a modo de esquema, cómo está distribuida el gasto en salud en el Uruguay. Por un lado tenemos a la derecha el gasto de los hogares, que es lo que la gente gasta de su bolsillo, ya sea porque contrata un seguro privado o porque realiza pagos de bolsillo de copagos o de repente los tiempos no son los que espera el paciente y sale a comprar un estudio o una consulta particular por fuera. Por otro lado, tenemos del subsector público 3 columnas, que son la sanidad militar, policial, Universidad de la República, BPS. Eso representa un 5% más o menos de la población y se nutre básicamente de impuestos generales. Nuestro objetivo de hoy va a ser el Fondo Nacional de Salud, cómo se financia con el subsector público, que es ACE, el subsector privado y el Fondo Nacional de Recursos, que como ya mencionamos, en realidad es quien se encarga de la cobertura de los medicamentos de alto costo y procedimientos. Esta es la estructura hoy del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Salud Pública como el órgano rector máximo, quien define las políticas de salud. La JUNASA como un órgano descentralizado, ¿sí? Que es quien realiza el contrato con los prestadores y quien le ofrece, ¿sí? A los prestadores una especie de contrato por el cual el prestador se vuelve prestador integral, ¿sí? Una vez que firman este contrato, accede al pago de las cápitas. Las cápitas son la principal forma de financiación de los prestadores. Tenemos el prestador público que es ACE y el privado el IASIAM. Bien, esto es más de lo mismo. En cuanto a los usuarios del sistema, ¿sí? Uruguay tiene una población de 3,5 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales 2,5 millones están incluidos en la seguridad social, ¿sí? En este fondo. 1 millón queda por fuera, pero en realidad, como realizan aportes a través de impuestos generales, van a tener cobertura sanitaria a través del subsector público. De estos 2,5 millones es de libre elección, o sea, yo con mi cápita puedo elegir a dónde afiliarme y puedo ir tanto al sector privado, las IAM, que son las institutos de asistencia médico colectiva, o puedo elegir ACE, ¿sí? 2 millones han elegido las IAM, 500,000 se elige por ACE y paga su cápita a ACE. Existe una especie de seguro donde una vez que yo elijo la mutualista o el prestador, debo permanecer un tiempo. Esto busca darle estabilidad al sistema para que las instituciones puedan presupuestar con estos fondos. Actualmente es de 2 años, en la mayoría del mundo lo que se busca es que sea no más de 1 año, pero bueno, igual creemos que es bueno el tipo que tenemos. ¿Quiénes están cubiertos? Todos aquellos que aportan al fondo. ¿Y quiénes aportan? Los trabajadores del sistema formal y sus familias, tanto hijos, menores o mayores con discapacidad, y también se puede optar por cubrir a su cónyuge. Los jubilados y pensionistas todos, y los pequeños empresarios con empresas que tienen menos de 5 empleados también están aquí. Estos son los prestadores, el subsector público hace con una amplia red a nivel de todo el país, y las instituciones de asistencia médico colectiva, que son 41 en el país. Se han sumado en los últimos años los seguros médicos privados que aceptan el pago de la cápita y realizan un descuento y de la cuota, ¿sí? Que tendría el seguro, debiendo completar el socio con pago de bolsillo el valor de la cuota. ¿Qué es el PIAS? El PIAS es el paquete o la canasta al cual accedes una vez que entras dentro del sistema, ¿sí? ¿Qué hace el PIAS? Enumera todos los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, las técnicas, todos los procedimientos que deben prestar los prestadores, ¿sí? A sus afiliados. Esto lo que hace es universaliza, ¿sí? La prestación. O sea que yo siendo socio tanto del subsector público como del subsector privado, voy a tener las mismas prestaciones, ¿sí? Por lo cual es universal. ¿Cómo se financia? Se financia básicamente a través de tres vías. Una, el aporte de los trabajadores, ¿sí? Ahí, dependiendo de cuánto sea el ingreso, 2 bases de prestaciones son aproximadamente unos $400.
vas a aportar de acuerdo a tu ingreso, ¿sí? Si ganás menos de 2,5 bases, o sea, menos de $400, pagás 3%, así incluyas a tus hijos y a tu cónyuge. Pero ya si tu ingreso es un poco mayor, se definen escalones de porcentaje 4,5, 6 y 8, si vamos sumando, ¿sí?, a nuestros hijos o cónyuges. Los empresarios van a aportar el 5% del nominal del salario del trabajador y Rentas Generales debe completar el pago de las cápitas, ¿sí? Se compromete a que las instituciones puedan terminar de cobrar el número de cápitas por los afiliados y aproximadamente andan en el 25% del total del fondo, ¿sí? O sea que un cuarto del fondo lo aporta Rentas Generales, o sea, el Estado, ¿sí? Bueno, hasta acá vemos las fortalezas de un sistema de salud, la salud como un derecho garantizado por el Estado, que es totalmente de libre elección, porque pueden elegir a dónde ir, que es solidario, porque los que ganan más aportan más, los que ganan menos, menos, los sanos aportan por los enfermos, con una accesibilidad universal, porque tiene primero que todos quedan inmersos en el sistema por sus aportes, pero aún el que no aporta tiene derecho a asistirse en el subsector público. Y ya mencionaron las coberturas de tratamientos de alto costo. Vamos a mencionar dos debilidades, porque los sistemas de salud, como siempre digo, son similares a los sistemas provisionales, siempre son deficitarios. Entonces la financiación siempre es un problema. Y durante toda la jornada de hoy, que venía bien escuchando las alocuciones, vi que es un problema general que nos pasa a todos, porque hay evidentemente un problema de financiamiento. Y como segunda, la inequidad de los prestadores. ¿Qué pasa con la financiación del sistema? ¿Cómo se financia? El sistema se financia a través de las cápitas y a través de lo que son metas asistenciales. Pero el más del 90%, la cápita es lo que manda o que gobierna, digamos, la mayoría de la financiación. Si nosotros analizamos cómo se comportaron las cápitas en los últimos, desde que se creó el fondo hasta ahora, las cápitas han ido aumentando en paralelo a lo que es el IPC, ¿sí?, al costo de vida. Pero cuando miramos el índice de salarios, vemos que aumentó cerca de un 400%, o sea, más de 120, 130 puntos por arriba de lo que aumentaron las cápitas. Si nosotros analizamos el costo de las instituciones, la mayoría andan en un 60%, alrededor 60, 65%, de gastos operativos solo por salarios. Entonces, si yo aumento tanto el salario y la cápita no lo acompaña, evidentemente voy a generar, ¿sí?, una negatividad en el balance. Aparte de esto, que es un problema importante, el PIAS ha aumentado las prestaciones y sumó 38 desde que se creó hasta ahora. O sea que cada vez se incluyen más prestaciones. Si yo le sumo que cada vez tengo más prestaciones y aparte también me ingresa menos y gasto más, el balance siempre va a ser negativo. Esta es la cápita que muy bien mostró hoy. Y vamos... Ahí bien. De acuerdo a la edad, es cómo se paga la cápita y cuánto reciben. Para que tengan una idea, en los dos extremos está reconocido que se gastan más, los de mayor edad gastan más y aportan más la cápita, y también los de menores. ¿Qué ha pasado acá? La caída en natalidad en el Uruguay viene sostenida en el tiempo, por lo cual las cápitas de calidad, que son las que más aportan, cada vez van a ser menores. ¿Qué pasa con este sector? Este sector es el sector trabajador, que es el que más aporta al sistema porque es el sistema solidario. Pero es el que paga menos cápita porque son los más sanos, aportan más o menos unos $50. Al estar tan ligado al trabajo, en la pandemia cayó el empleo, ¿sí? Eso hizo que esta gente, muchos tuvieran que emigrar al subsector público y muchas de esas cápitas no se pudieron recuperar, permanecen en el subsector público. Entonces los privados también están sintiendo la pérdida de estas cápitas. ¿Qué pasó con las personas de mayor edad, que son las que gastan más y pagan la cápita anda en los $150? Se mantuvieron en las instituciones privadas porque no perdieron ni su jubilación ni su pensión. Eso hizo que las instituciones privadas vean aumentada su relación de pacientes más añosos. Por lo tanto, se está dando un envejecimiento de la población de las instituciones privadas. Y las metas en realidad son un instrumento para fijar, ¿sí?, cómo las políticas de gobierno y de Estado para poder aportar un valor mayor al sistema.
Por último, porque ya no me queda más tiempo, es muy difícil en un sistema, ¿sí?, cuando coexisten el subsector público, el privado y los seguros médicos, competir con tantas diferencias, porque en realidad el sistema termina compitiendo por las cápitas y ya no ven a los pacientes como pacientes, sino como clientes, donde cada uno va y elige a dónde tratarse o a dónde ir y volcar su cápita. Entonces es muy difícil la competencia desde el lugar que hace, por ejemplo, no tiene pagos de cápitas, de copagos, perdón, recibe las cápitas, pero aparte también recibe la asistencia del Estado, porque la caja del Estado es muy grande, y cuando vamos a las instituciones privadas no la reciben. Reciben solo las cápitas y dependen de salir a vender servicios para poder sostener este déficit que veníamos hablando. Y por último, estamos entonces ante un excelente sistema de salud que es universal, solidario y equitativo para los usuarios, pero que está castigando fuertemente a las instituciones privadas y que son las que están corriendo con los mayores costos del sistema sanitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, le queremos agradecer a todos por habernos escuchado. Ricardo Simes nos pidió, bueno, hay algunos países que han mandado presentaciones como la ANS de Brasil, Costa Rica y República Dominicana, así que después van a ser volcadas esas presentaciones para todos ustedes que tengan acceso, más todas las que fueron presentadas acá, y si les solicitan por algún otro país, también así será realizado. Les pido nomás una foto para este panel, hacemos todos una foto y un aplauso. Muchísimas gracias. Los despedimos con este aplauso a los integrantes de esta mesa. La sanidad en Latinoamérica. Gracias, Cristian Massa, coordinador. Osvaldo Alvarenga, Gustavo Rodríguez, Iván Patricio Cantos Silva y Sebastián Echeverri, los participantes de la misma. Para continuar,